Hablemos de los fonemas del Guayunaiki. Los fonemas del Guayunaiki ha sido estudiado por muchos autores, eh, entre ellos Miguel Ángel Husayú. Incluso Antonio Joaquín López presentó algunas propuestas importantes sobre los fonemas del Guayunaiki. Tenemos casos como lo que aportó Marta Hildebrand, los estudios que hizo Mosogni en 1975-2000, y el 84 también. Tenemos la de José Álvarez en 1985. Estos estudios han permitido que el Guayunaiki sea una de las lenguas indígenas más estudiadas en Colombia y en Venezuela. Entonces podemos sintetizar así a grandes rasgos que el Guayunaiki consta de 6 vocales. Estas 6 vocales pueden aparecer en 2 formas. ¿Por qué aparecen en 2 formas? Unas cortas y otras largas. Porque surge una situación llamada pares mínimos. Esos pares mínimos es para que una palabra puede, para destacar que una palabra puede diferenciarse frente a la otra por la longitud vocálica. Por ejemplo, tenemos la palabra ashaja y tenemos la palabra ashaja. Fíjense que la diferencia entre estas dos palabras es sencillamente porque una inicia por una vocal corta y la otra inicia por una vocal larga. Ashaja quiere decir escribir y ashaja es hablar. Entonces, por eso podemos hablar de vocales cortas y vocales largas. Las vocales en Guayunaiki son A, E, I, O, U, por supuesto. La sexta vocal del Guayunaiki se pronuncia es como uniendo, es como casi uniendo los dientes, levantando un poco para pronunciar la la lengua se levanta un poco, por eso se llama vocales altas. Entonces, por eso podemos decir que hay 6 vocales. Y estas 6 vocales pueden aparecer largas. Por ejemplo, A, hay que pronunciarla como tal, A. Y se representa por una vocal doble o geminada. E, I, O, U, Estas son las vocales en Guayunaiki. Luego tenemos las consonantes. Las consonantes son 14 realmente. Muchas de ellas parecidas al español. Por ejemplo, P, la que conocemos como es una bilabial oclusiva sorda. El dento alveolar oclusiva T, que es una oclusiva. Otra oclusiva es la velar K, conocida como K. Todas estas son oclusivas son. Y la otra, una fricada, como la ch, ch, ch. Las fricativas que tenemos es la S, la dento alveolar S, la otra es la palatal sh, sh, y por supuesto la glotal J, conocida como J. Las nasales son prácticamente 2. Hay el caso de la ñ, pues un caso más que hay que explicarlo desde el punto de vista de la fonología. En el caso, entonces tenemos la tenemos la y por supuesto tenemos la ñ, pero no se puede representar como una letra como tal porque es un fenómeno que surge a partir del encuentro de la INY. La otra es la lateral re.
Es una lateral, ¿cómo se llama? Alveolar, prácticamente. Re, re. Vibrante, rrr. La otra son dos semiconsonantes, que es la we y la ye. Hay una oclusiva glotal, por cierto. La oclusiva glotal precisamente es atrás, como un hipo. Bueno, nuevamente nos encontramos en otra actividad de Guayunequi. Tenemos las sílabas, la división de sílabas en Guayunequi. Importante en Guayunequi es reconocer que las sílabas hay livianas y pesadas. Livianas son aquellas que constan de una vocal corta, puede estar precedida o no de consonante. Y también hay otro grupo que conocemos como sílabas pesadas. Las sílabas pesadas constan, número 1, puede ser una vocal larga precedida o no de consonante. Otros que son sílabas pesadas son aquellas que están formadas por diptongo. Importante destacar que en diptongo, el diptongo de Guayuni se forma a partir de una vocal baja o media a una vocal alta, o una vocal abierta, semiabierta, una vocal cerrada. Entonces tenemos, por ejemplo, vocal que comienza por A, I, A, U, A, E, I, E, U, E, U. Y tenemos, por ejemplo, otras formas, como una vocal corta que la cierra una consonante. Entonces tenemos estas formas en Guayunequi como sílabas livianas y sílabas pesadas. Tenemos muchas palabras como por ejemplo o, ro, mo. Tenemos también formas como la predicción del acento a partir de las sílabas livianas y sílabas pesadas. La predicción del acento se caracteriza por dos reglas fundamentales. Hay una excepción, por supuesto, muy rara en Guayunequi, pero sí, todas las lenguas tienen excepciones. Entonces tenemos, por ejemplo, la primera regla es que si la primera sílaba comienza por una sílaba liviana, o sea que conste de una vocal corta precedida uno de consonante, la segunda sílaba es tónica, o sea, es la que lleva el acento. Por eso tenemos la palabra a, ri, u, na. Fíjense que a es una vocal corta, a, ri, entonces sería la tónica, entonces tenemos a, ri, una, arijuna. Tenemos la palabra wa, yu, nai, ki. Y tenemos entonces que la primera sílaba es liviana, wa, entonces la tónica sería yu. Por eso se pronuncia la palabra wayunaiki. Y así otras palabras como orojo, orojo, cazar. Y otras que cumplen la segunda regla es que si la primera sílaba es pesada, ella misma es tónica. Entonces ya sabemos que las pesadas pueden ser de tres formas. Por ejemplo, cuando es una vocal larga, a, baja. Fíjese que a, entonces es la tónica, porque es una sílaba pesada. Tenemos otras palabras como ei, saragua. Ei, saragua. Ei es un diptongo, entonces es pesada y ella misma es tónica. La otra puede ser, por ejemplo, at, pana. Fíjese que at es una sílaba pesada, es una vocal corta que la cierra una consonante.
Hay una excepción que llamamos sílaba extramétrica. Son aquellas que una vocal, cuando una palabra comienza con una vocal corta, pero la cierra una glotal. Por ejemplo, ayatagua. A es una vocal corta, entonces tenemos ayatagua. Por ejemplo, ra. Fíjese que tónica, entonces ra sería la primera sílaba, porque y la glotal es extramétrica, ra es la primera sílaba y ja es entonces la tónica. Ja. Igual en caso de ayatá. Bueno, esto es lo que conocemos como las sílabas. Conociendo bien las sílabas, el tipo de sílabas, nosotros podemos aplicar la regla de predicción del acento. Y eso hace que el guayunequi no requiera el uso de las tildes para marcar su acentuación, porque su acento es predecible.